Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La música del éxito a veces se interrumpe sin previo aviso, y en el silencio posterior, se revela lo esencial. Eso fue lo que le ocurrió a Demet Özdemir cuando la realidad, implacable, le comunicó la muerte de su madre adoptiva, la mujer que ella llamaba con ternura mi segunda madre, faro de afecto, disciplina y abrigo desde la infancia. Tras un tratamiento prolongado, llegó la despedida y con ella, una tristeza profunda que desarmó la sonrisa luminosa con la que el público la identifica. En esta ocasión no hubo guión ni focos capaces de amortiguar el golpe, solo la evidencia de un vacío que se impone aún en las biografías más celebradas. El funeral, concebido con discreción y hondura, reunió a amistades cercanas, colegas de oficio y familiares elegidos que entendieron la naturaleza íntima del dolor y decidieron no disputarle su lugar. Entre coronas sobrias y oraciones pronunciadas a media voz, el ambiente olía a flores y a recuerdos. Demet avanzó con esa calma frágil que nace del esfuerzo por sostenerse. Contuvo lágrimas que regresaban una y otra vez como una marea terca y dejó ver, sin maquillajes, la vulnerabilidad de quien ha perdido un pilar. La atención mediática se redobló cuando apareció Can Yaman, vestido de oscuro, con la quietud de quien llega a acompañar y no a ser mirado. La prensa del corazón lleva años escribiendo sobre cercanías y distancias entre ambos, pero aquella jornada desbordó las etiquetas. Can interrumpió compromisos en el extranjero para regresar a Estambul en cuanto se enteró de la noticia y, durante la ceremonia, se mantuvo a pocos pasos de Demet, hablándole en voz baja, ofreciéndole la mano en los momentos de mayor temblor, ejerciendo ese tipo de presencia silenciosa que vale más que cualquier declaración. Los asistentes describieron escenas que las cámaras apenas rozaron. Un gesto de Can ajustando el abrigo sobre los hombros de Demet cuando el viento se volvió áspero. Una mirada que buscaba la otra como quien encuentra un punto de descanso en mitad de la zozobra. Palabras inaudibles adivinadas en el movimiento de los labios. De esas instantáneas nacieron titulares contundentes y conjeturas de reconciliación. Sin embargo, quienes conocen a la actriz insisten en algo más nítido y menos espectacular. En este tiempo, lo urgente es el duelo, no el relato romántico. Horas más tarde, ya lejos del cementerio, Demet eligió hablar desde el corazón y publicó un mensaje que funcionó como una confesión luminosa. He perdido a mi ángel hermoso, la luz que iluminaba mi vida y me enseñó amor y compasión. Querida madre, nunca te olvidaré, vivirás siempre en mí. En cuestión de minutos, la publicación se transformó en una vigilia global. Llegaron comentarios desde múltiples países, algunos con condolencias sobrias, otros con relatos de inspiración personal, y todos con una misma voluntad, convertir la distancia en abrazo. Desde MR Magazine queremos abrir el diálogo con nuestra comunidad hispanohablante, como interpretan el gesto de Can Yaman, un apoyo sin estridencias, casi una vuelta a lo esencial en tiempos de ruido. ¿Piensan que el dolor puede tender puentes donde la rutina levantó muros, o creen que lo que vemos es la forma adulta de una amistad que conoce sus tiempos y sus límites? Los leemos en los comentarios, y, si valoran las crónicas cuidadas y respetuosas, suscríbanse a MR Magazine, dejen su me gusta y recuerden que con el botón unirse pueden apoyar de forma especial este proyecto. La ceremonia avanzó con la cadencia de los ritos íntimos. En más de una ocasión, Demet cerró los párpados como quien busca respirar desde lo hondo para no quebrarse. En otras, se recostó en el hombro de una amiga de la infancia, tomó la mano de un colega y, cuando la emoción retrocedía apenas unos centímetros, elevó la mirada hacia el cielo con esa mezcla de gratitud y desconcierto que dejan las pérdidas irreparables. Las fotografías difundidas mostraron el cansancio en su rostro, el brillo ajeno a los flashes en los ojos y una serenidad obstinada que solo poseen quienes deciden atravesar el dolor sin maquillar su intensidad. Conviene recordar que la madre adoptiva de Demet no fue una nota al pie, sino una raíz. Quienes trabajaron con la actriz relatan una ética aprendida en casa, tratar bien al equipo, agradecer sin protocolo,
no confundir fama con permiso para la soberbia. Por eso el vacío actual es tan nítido, no falta solo una presencia entrañable. Falta también un modo de estar en el mundo que sostenía a Demet en los días de gloria y la abrigaba en los de incertidumbre. Ese hueco, dicen quienes la quieren, no se llena con atajos ni con titulares, sino con tiempo, silencio y memoria. Cuando el gentío se dispersó y el ascensor dejó su eco en el pasillo, Demet volvió al hogar. Caminó por corredores tapizados de fotografías que fijan celebraciones, rodajes y cenas familiares. Rozó marcos como quien acaricia talismanes, permitió que la memoria hiciera su trabajo ambiguo, capaz de arrancar sonrisas y, un instante después, de devolver el peso agrio de la ausencia. Son esas horas las que enseñan una lección dura y definitiva. El duelo no admite atajos y exige, con severidad, una lenta negociación con el tiempo. En paralelo, Can Yaman eligió una estrategia de respeto, ni comunicados triunfales ni gestos sobreactuados. Apenas mensajes y llamadas para asegurarse de que todo lo necesario estuviera disponible. De esa prudencia nació el susurro que corrió de boca en boca. Can nunca olvidó a Demet. Un estribillo eficaz por su simpleza que, sin embargo, reduce la complejidad de la vida. La verdad íntima pertenece a quienes la viven, y rara vez coincide con el cuento que algunos preferirían escuchar. Esta vez, las redes sociales se inclinaron por la compasión. El lema "Estamos contigo", Demet escaló con rapidez en tendencias y se transformó en un cauce de afecto que, aunque no borra la herida, ayuda a que no se convierta en soledad. Es probable que lleguen días de pausa profesional y que se reprogramen ciertas obligaciones. En ese intervalo, la actriz buscará el modo de regresar a la pantalla sin traicionar el ritmo que su corazón impone, porque hay retornos que deben hacerse a fuego lento, con paciencia y con la medida de quien se sabe observado y, aún así, elige cuidarse. A nuestra audiencia de MR Magazine en España y América Latina, les pedimos que nos ayuden a trazar la agenda. ¿Qué otras figuras del espectáculo turco desean ver en próximos vídeos? ¿A quienes quieren que investiguemos con lupa? ¿Qué historias les generan curiosidad? Escriban sus propuestas, compartan este reportaje con quienes siguen a estas estrellas y, si quieren respaldar contenidos largos, verificados y narrados con calma, pulsen el botón unirse para convertirse en miembros y sostener el periodismo de entretenimiento que defendemos. Queda en el aire una pregunta a la que quizás solo el tiempo sabrá responder. ¿Este episodio reescribirá el vínculo entre Demet Özdemir y Can Yaman, o consolidará la forma adulta de una amistad que conoce cuándo acercarse y cuándo hacerse a un lado? Forzar certezas ahora sería como exigir que una flor se abra de golpe. Hay calendarios que no aceptan imposiciones. Mientras tanto, quedémonos con lo verificable. Una mujer despidió a quien le dio hogar. Un hombre eligió estar a su lado y una comunidad inmensa decidió acompañar sin convertir la intimidad en espectáculo. Gracias por llegar hasta aquí con MR Magazine. Si esta crónica les ofreció una mirada amplia y respetuosa, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su me gusta y cuéntenos en los comentarios qué sienten y a qué celebridades turcas quieren ver en esta pantalla. Con el botón unirse pueden apoyar de forma especial nuestro trabajo y permitir que sigamos contando historias que, aun en medio del ruido, apuestan por la empatía, el rigor y una narración que honra la verdad emocional de sus protagonistas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.